al ciego de nacimiento. Amén. Si recordamos la visión que estamos trabajando, ¿verdad? Estamos trabajando en la visión de mirando la cruz. Y para ello estamos usando el libro de Juan. Y hay una historia que el Señor ha querido traer a la iglesia y es acerca de aquel hombre ciego de nacimiento. Y si lo recordáis, ¿verdad? Recordáis las prédicas anteriores. Creo que hemos estado haciendo una especie de serie, ¿sí? Estamos como, ¿cuántos aquí les gustan las series? ¿Cuántos no duermen por ver series? Ay, Señor. Bueno, pero sí, el Señor nos ha estado hablando acerca de la historia de este hombre y ha sido paulatinamente. La semana pasada hablábamos de ¿qué? Del milagro de la vista. Ahora, esta mañana el Señor nos quiere hablar acerca de ¿qué hay después del milagro? ¿Qué pasó después del milagro? Y te voy a pedir que vayas conmigo a Juan 9 y vamos a leer, ¿no? Vamos a leer allí desde el versículo 35 al 41. Y dice así la palabra del Señor. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Señor, te damos gracias, Padre, gracias porque estamos aquí delante de tu presencia y hoy tú quieres seguir ministrándonos a través de esta palabra. A través de esta palabra tú quieres que podamos aprender, que podamos limpiar nuestros pensamientos, que podamos limpiar nuestras vidas, pero lo más importante, Señor, es que quieres que tengamos un encuentro contigo. Señor, habla, Señor. Sé tú dirigiendo nuestros pensamientos. Sé tú tratando con nuestras vidas, trabajando en nuestro corazón, quitando todo lo que no es agradable, Señor, y abriendo nuestros ojos para que podamos ver. En el nombre de Jesús te pedimos esto, Señor, y creemos que hoy tú quieres hacer algo nuevo en nuestra vida. Amén y amén. ¿Cuántos quisieran tener una vida como la que tuvo el ciego? Si recordamos, ¿verdad? Al principio de la historia, este hombre era un mendigo. Este hombre vivía de las miserias que cualquier persona le podía dar. Pero aquel ciego experimentó el poder de Dios en su vida. Y a partir de ese momento, él ya no iba a continuar siendo un mendigo. Él podía tener una vida diferente. A partir de ese momento, dentro de lo que era la comunidad de los judíos, aquel hombre ya era visto de una forma diferente. Y él pudo decidir ir a trabajar, desarrollarse, ¿sí? Socialmente o políticamente, a lo mejor pretender ocupar una posición dentro del pueblo. Él pudo haber tomado esa decisión.
Pero resulta que aquel hombre tomó una decisión diferente. ¿Qué hizo aquel hombre? Aquel hombre decidió hablar de lo que Jesús había hecho en su vida. Aunque eso le iba a costar el que fuera expulsado del pueblo de los judíos. Y yo me pregunto, ¿creemos que el ciego tomó la mejor decisión? ¿Creemos que él, al decidir ir a predicar o ir a hablar de lo que Jesús había hecho en su vida, tomó una mejor decisión que decidir quedarse en el pueblo, no hablar, no decir nada, comenzar a trabajar, hacer una nueva vida, a lo mejor ocupar una posición social, a lo mejor entrar en el pueblo judío como alguien importante? ¿Cuál fue la mejor decisión? Ahora también es bueno que podamos entender que si él tomó la mejor decisión, el de ir a predicar la palabra, ¿qué pudo recibir este hombre? ¿Qué recibió este hombre cuando tomó la decisión de ir a predicar lo que Jesús había hecho en su vida? Dice que fue expulsado. Dice que el hombre fue expulsado. ¿Y sabes lo que pasaba cuando alguien era expulsado de la sinagoga? Perdía todos los derechos a ser y formar parte del pueblo judío. Perdía todos los derechos a formar parte de esa comunidad. Entonces, cuando él decidió ir a predicar lo que Jesús había hecho en su vida, aquel hombre se negó a sí mismo. Dijo, yo decido hablar de aquel hombre, aunque todavía no le conocía. ¿Cuántos recuerdan la historia del ciego? Recordamos que Jesús le dijo, le puso barro en los ojos y le dijo, ve a Siloé. Pero Jesús se fue. Jesús se fue. Aquel ciego aún no había visto a Jesús. Pero ¿sabes qué fue lo mejor que aquel hombre recibió? Aquel hombre conoció a Jesús como el Hijo de Dios. Resulta que Jesús se entera en medio de la renuncia, en medio de que aquel hombre era expulsado. Jesús se entera. ¿Y qué hace Jesús? ¿Lo deja solo? No. Dice que cuando Jesús se entera, ¿qué hace? Va a donde está el ciego. Porque, hermanos, en medio de la renuncia, cuando nosotros renunciamos a nosotros mismos, cuando nosotros renunciamos a las cosas que hacíamos antes, y a lo mejor por eso nos expulsan y nos echan de lugares y de determinados grupos, yo quiero decirte que no estás solo, que Jesús está contigo. Y eso fue lo que Jesús hizo. Jesús no dejó solo a aquel hombre en medio de esa situación. ¡Wow! Había recobrado la vista y resulta que ahora me expulsan. O sea, vuelvo a ser un mendigo. ¿Qué hizo Jesús? Apenas se enteró y fue a ver a aquel hombre. Y sabemos que este hombre no había visto a Jesús, pero seguramente cuando Jesús se acercó a él y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Seguramente este hombre en su corazón palpitaba, decía, wow, esa voz. Porque si hay algo que desarrolla una persona que es ciego, es el oído. Y seguramente aquel hombre, cuando escuchó la voz que Jesús le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Aquel hombre diría, wow, esta voz. Y entonces se dirige a Jesús y le dice, ¿quién es, Señor?
O sea, un hombre súper humilde, ¿no? Pero sabía que ese hombre había hecho algo en su vida y se dirige con un respeto hacia él y le dice, ¿quién es, Señor? ¿Has experimentado el poder de Dios en tu vida? ¿Y cómo nos dirigimos al Señor cuando estamos pasando por una situación que a lo mejor nos está llevando a la desesperación? Le decimos, Señor. Aquel hombre le dijo, ¿quién es, Señor? Y en ese momento, ¿tú crees que ese hombre no estaba sufriendo? Lo habían expulsado. Era verse otra vez en la calle. Pero esa desesperación o esa angustia que estaba viviendo no le llevó a dirigirse al hombre que había hecho el milagro en su vida de cualquier manera, no. Porque él sabía que ese hombre que le estaba hablando era el que le había sanado. Y entonces aquel hombre responde, ¿quién es, Señor? ¿Para qué? ¿Para qué? Le dice, para que crea en Él. Y en ese momento de desesperación, aquel hombre necesitaba afirmar su fe. ¿Y qué era lo que el hombre necesitaba saber? ¿Acaso necesitaba saber que como era el que le había hecho un milagro, también le iba a dar un milagro de provisión? A lo mejor necesitaba saber que como era el que le había hecho milagro, le iba a dar una casa, que le iba a dar un sitio donde vivir. No, hermanos, aquel hombre solo necesitaba saber que ese hombre que estaba allí era Jesús, el Hijo de Dios. Y si tú en este momento, hermano, estás viviendo una crisis de fe, si en este momento estás viviendo una situación que te está agobiando, que te está desesperando, que posiblemente te está llevando a dejar atrás aquel que te rescató, déjame decirte que solo necesitas saber algo y creer algo. Necesitas creer que Jesús es el Hijo de Dios. Hermanos, si nosotros no creemos en esa verdad, si nosotros no creemos que Jesús es el Hijo de Dios, no vamos a poder seguir caminando. No vamos a poder seguir hacia la meta. Porque cuando nosotros realmente creemos que Jesús es el Hijo de Dios, entonces decimos, no es cualquier hombre, no, es el Hijo de Dios. Es aquel que vino a este mundo enviado por el que creó los cielos y la tierra. Entonces se desatan promesas, se desatan muchas riquezas espirituales que son las que realmente necesitamos para seguir caminando. Dice Primera de Juan 4:15, dice lo siguiente: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, ¿qué sucede? Dios permanece en él y él en Dios. Jesús sabía que aquel hombre no iba a poder enfrentar lo que se le venía encima si no conocía a Jesús como el Hijo de Dios. Él lo había conocido como su sanador, claro, le había hecho un milagro, le había devuelto la vista física. Pero más allá del milagro, tú y yo necesitamos a conocer a Jesús como el Hijo de Dios. Amén. Porque ¿qué dice Juan
3:16. Que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Podemos creer cualquier otra cosa, pero nosotros necesitamos fundamentar nuestra fe en que Jesús es el Hijo de Dios, que es el enviado de Dios para que tú y yo podamos permanecer. Él es nuestra ancla, Él es nuestra roca fuerte. Y fuera de Él no hay nada. No hay nada, hermanos, no hay nada. Y eso era lo que aquel ciego necesitaba conocer. ¿Y quién se lo dijo? Se lo dijo Jesús. Jesús fue detrás de él. Dijo, estoy aquí, hijo. No temas, porque yo soy el Hijo de Dios. Soy el que te hablo en esta mañana, soy el Hijo de Dios. Y aunque puedan venir sobre ti tempestades, aunque mucha gente te rechace, aunque mucha gente se ría de ti, y aunque muchos piensen que has tomado una decisión incorrecta, Jesús está contigo. El Señor está contigo. El Señor es tu Salvador. Amén. Y Jesús le continúa diciéndole, ¿no? A aquellos hombres, le dice, para juicio he venido, ¿no? Después de decirle esto, nosotros podemos pensar que hubo como un cambio un poco drástico, ¿no? En lo que estaba sucediendo. Le dice, yo soy el Hijo de Dios. ¿Crees que yo soy el Hijo de Dios? ¿Crees que yo soy el Hijo de Dios? Pues ahora tengo que decirte que he venido para juicio. ¿Sabemos lo que es un juicio? Un juicio es algo que se celebra para poder determinar una verdad. Y en un juicio hay un acusado, el acusador, el juez y un abogado. Y el Señor Jesús vino para que nosotros entráramos a un juicio. ¿Sabes quién es tu acusador? Satanás. ¿Sabes quién es tu abogado? Jesucristo. Y en ese juicio, si nosotros nos declaramos culpables, entonces no vamos a recibir castigo, no. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Señor Jesús ya pagó por nuestra culpa en la cruz. Entonces, cuando nosotros decimos, sí, soy culpable, reconozco que he pecado. Reconozco que te necesito, Jesús, para que me justifiques. Entonces, soy justificado. Y eso era lo que aquel hombre estaba recibiendo. Recibió a Jesús como el Hijo de Dios, pero también recibió justificación. Dos cosas, dos beneficios que aquel hombre estaba recibiendo por tomar la decisión de predicar lo que Jesús había hecho en su vida. Había recibido aquello, estaba disfrutando de aquello. Y no es que tengamos que hacer algo para disfrutar de esto, pero sí tenemos que tomar una decisión. Si decidimos seguir a Jesús, arrepentirnos y decir soy culpable, entonces recibimos a Cristo como el Hijo de Dios. Somos justificados, pero hay más cosas que podemos recibir. Dice que los fariseos le dijeron,
¿acaso nosotros también somos ciegos? ¿Acaso nosotros también somos ciegos? Y vemos una actitud totalmente diferente entre los fariseos y aquel mendigo. Aquel mendigo era humilde. Aquel mendigo decidió renunciar a su vida, negarse a sí mismo. Sin embargo, los fariseos no. Incluso se ofenden, ¿no? Se ofenden por lo que Jesús les estaba diciendo, porque no estaban dispuestos a renunciar a nada. Y eso es lo que sucede cuando nosotros no estamos dispuestos a renunciar. Cuando nosotros no estamos dispuestos a reconocer nuestra condición de pecado. Cuando nosotros no estamos dispuestos a eso, la palabra nos ofende. La palabra nos hiere, nos ofende. Y aquellos fariseos no estaban dispuestos a renunciar. Le dijeron, ¿acaso también nosotros somos ciegos? ¿Es que acaso para ellos ser ciegos era una humillación? Era una humillación. En aquel tiempo, si recordamos, cuando empezó la serie, seguro que si pregunto aquí por otra serie me van a decir cómo empezó. Cuando empezó la serie, decía que aquellos hombres dijeron, ¿qué pregunta le hicieron a Jesús? Vamos a ver si están claros. ¿Qué pregunta le hicieron aquellos hombres a Jesús cuando comienza la historia? Le dicen, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Esa pregunta se le hicieron los discípulos, ¿verdad? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Y vemos también una actitud allí en los discípulos. Bueno, los discípulos estaban creciendo, una actitud como de rechazo. Ese ciego, ese pecador. Y ahora los fariseos le dicen, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Sí, hermanos, cuando nosotros no habíamos conocido al Señor, nosotros estábamos ciegos. Y lo vamos a seguir estando si nosotros no reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Si nosotros no experimentamos genuinamente un encuentro con el Señor, nosotros vamos a seguir buscando otras cosas. Podemos venir a la iglesia y podemos pedir oración y podemos pedir que nos ayuden y podemos pedir que muchas cosas podemos pedir. Pero si nosotros no nos reconocemos como ciegos, si nosotros no reconocemos que necesitamos la luz de Jesús en nuestras vidas, nosotros no vamos a poder recibir lo más grande que recibió aquel hombre. Aquel hombre fue limpio. Aquel hombre, aparte de ser justificado, sus pecados fueron perdonados y él fue limpio. Es decir, él fue santificado. Él pasó a tener una posición de santidad. Y esto no quiere decir que llevaba una aureola en su cabeza, no. Sino que ahora había sido apartado para Cristo, para servir a Jesús, para seguir a Jesús, no para servir al mundo, no para seguir haciendo lo mismo que hacía antes, no. Aquel hombre decidió dar una vuelta, ¿no? Esta mañana lo hablábamos en el ABC, un giro de 180 grados. Estaba mirando al mundo, pero él se giró completamente y ahora mira la cruz. Mira la cruz, ve sus pecados allí y recibe lo más grande que cualquier ser humano puede recibir, que es la salvación. Recibe a Jesús como el Hijo de Dios. Pero él estuvo dispuesto a renunciar. Él estuvo dispuesto a buscar otra vida.
Hermanos, no es lo que hacemos. Podemos hacer muchas cosas, podemos hacer muchas actividades dentro de la iglesia, pero si nosotros no tenemos un arrepentimiento genuino, si nosotros no nos hemos reconocido en esa cruz, si no nos hemos declarado culpables y hemos recibido la justificación y la santificación, entonces de nada sirve lo que hacemos. Porque no es grato para el Señor. Porque el Señor lo que desea es que nosotros presentemos nuestro cuerpo, nuestras vidas como sacrificio agradable para Él. Amén. Y eso solamente sucede cuando nosotros decidimos renunciar. Y el Señor nos pregunta en esta mañana: ¿a qué estás dispuesto a renunciar para seguir a Cristo? Yo creo que el Señor nos ha estado hablando desde el día viernes, ¿no? El día de viernes, una familia renunció a un asno. A lo mejor era su forma y sustento de vida para que sirviera a Jesús el asno. Ahora, nosotros, ¿a qué estamos dispuestos a renunciar? Ya para ir terminando. Dice, más allá de un milagro, más allá de experimentar el poder de Dios en esta vida, hay un hermoso regalo de salvación. Y para recibirlo debemos estar dispuestos a reconocer nuestra condición. ¿Nuestra condición de qué? Nuestra condición de pecador. Para que recibamos la justificación y la santificación que la cruz de Jesús nos ha dado. Yo te puedo pedir que cierres tus ojos por un momento. Hay algo que el Señor nos está pidiendo. Iglesia. Y nos los está pidiendo a todos. Yo no sé qué te está diciendo el Señor en esta mañana. Porque cada uno de nosotros tiene una relación personal con Él. Pero Él quiere hablarte en esta mañana. Él te dice, no temas. No temas a renunciar a aquello que te está impidiendo seguirle a Él. No temas a creer en que Él es el Hijo de Dios. Acércate confiadamente a su trono y dile, Señor, estoy aquí en esta mañana porque de alguna manera he escuchado tu voz, tú has preparado mi corazón y quieres hacer algo nuevo en él. Sé que no estoy obrando conforme a tu voluntad. Sé que las cosas que estoy haciendo son para agradarme a mí y no para agradarte a ti. Pero en esta mañana tú has hablado a mi corazón. En esta mañana tu palabra me dice que hay cosas grandes que tú tienes para todos aquellos que podemos declararnos ciegos, que podemos declarar que necesitamos de ti, que podemos declarar que necesitamos que tú abras nuestra vista espiritual y que nos lleves a ver más allá de lo que nos ofrece este mundo.
porque queremos entregar nuestras vidas como un sacrificio agradable delante de ti, Señor. Ministra en esta mañana, ayúdame, porque soy débil, pero te necesito, Jesús. Te necesito, Jesús. Necesito que llegues a mi vida. Quiero entregarte mi vida en esta mañana. Quiero entregarte todo lo que soy en esta mañana, para que tú seas mi Señor y mi Salvador. Gracias porque no puedo hacer nada, Señor, para que tú me ames más, pero tampoco para que me ames menos, porque tu amor nunca cambia, porque tu amor permanece más allá de mis errores. Y en esta mañana decido empezar una nueva vida, Señor. Decido rendirme a tus pies, como lo hizo aquel ciego cuando te conoció y se rindió y te adoró y te entregó una adoración genuina. Eso es lo que deseo, Señor, en mi corazón en esta mañana. Gracias. Gracias porque eres bueno siempre, cada mañana. Tus misericordias son nuevas, Señor. Y hoy podemos disfrutar de ellas, Padre. Bendito eres, Rey. Toda la gloria sea para ti. Toda la gloria sea para ti. El Señor nos ha hablado, iglesia. El Señor quiere que tomemos decisiones. No quiere que sea solo emocional, ¿no? No quiere que sea un arrepentimiento emocional, sino que quiere que sea un arrepentimiento por convicción. Amén. Que el Señor les bendiga y que el Señor nos lleve a tomar decisiones para que entonces podamos ser esos obreros, ¿no?, que Él está buscando. Amén.